Judith Butler es una filósofa postestructuralista estadounidense de origen judío que ha realizado importantes aportes en el campo del feminismo, la ética, la teoría y la filosofía política. Nacida en Cleveland en 1956, ocupa actualmente la cátedra de Retórica, Literatura Comparada y Estudios de la Mujer en la Universidad de California. En los años 90 revoluciona el campo de la teoría feminista al punto de convertirse en una de las iniciadoras involuntarias de lo que hoy se conoce como la teoría queer. Butler irrumpe con sus análisis en plena discusión sobre el sujeto del feminismo, constituido a partir de la consideración de las mujeres blancas, heterosexuales, de clase media, universitarias, como modelo que invisibiliza las diferencias de etnia, clase y sexualidad. Frente al aporte del feminismo negro de Bell Hooks y del feminismo lesbiano de Monique Wittig, Butler se suma a las críticas sobre la noción de la mujer como un sujeto que no debiera ser definido desde una perspectiva biológica y esencial. La innovación en el pensamiento de Butler consiste en desafiar las concepciones consagradas y aceptadas sobre las relaciones entre los sexos, los géneros y los deseos. Acostumbrados a naturalizar la idea de que existe un sexo biológico, natural, inamovible por su carácter material, indudable, al que luego se le imprimen significaciones de género de índole histórica, cultural y social. Esto establece una correspondencia lineal entre el sexo y el género, configurando una matriz binaria, a partir de la cual se entiende que existen solo dos polos sexogenéricos, opuestos y complementarios, revestidos de un deber ser, de una naturalidad o normalidad que deja fuera todo lo que no se apegue a ese modelo binario. Para Butler, el sexo no puede ser pensado como anterior al género, si el género es la ley necesaria para pensarlo. En el género en disputa nos muestra que no podemos pensar el sexo como un a priori biológico, porque ese a priori está ya concebido desde las categorías mentales que elaboramos para pensarlo. Dicho de otro modo, pensamos al sexo con el género en la cabeza. No tiene sentido definir al género como interpretación cultural del sexo, si el sexo mismo es una categoría ya generalizada. Uno de los conceptos con los que Butler nos ayuda a pensar la construcción normativa de los cuerpos con género es el de matriz de inteligibilidad cultural. Una matriz es un molde con el que se da forma a alguna cosa. Es algo prefigurado con lo que se imprimen en series análogas los mismos objetos. Por inteligibilidad se entiende la capacidad que tiene algo de ser comprendido, entendido. La inteligibilidad son todos los factores que hacen que algo ingrese dentro de lo pensable. En consecuencia, también delimita todo lo que nos resulta inclasificable, ya que sus rasgos no coinciden con nuestras expectativas acerca de cómo debe ser algo. Parada desde la teoría de género, Butler plantea que la matriz de inteligibilidad disponible en nuestra cultura es el modelo heterosexual, que se ha vuelto hegemónico al punto de que lo pensamos como el único posible, correcto y natural, con una forma lineal y única de entender la relación entre los cuerpos, los géneros y los deseos de las personas. Esta matriz es cultural, normativa y guía los discursos y los actos que realizamos. La matriz de inteligibilidad nos provee de categorías que son las que van signando los cuerpos y separándolos en aquellos capaces de ser inteligibles y por lo tanto representables y aquellos que no y constituyen lo abyecto, es decir, aquellos cuerpos que no pueden ser leídos como tales. La abyección se relaciona con todo lo que ha sido arrojado afuera. Se trata del margen de lo aceptado, de lo que se considera normal. Es todo lo que no se puede comprender o reconocer como válido. Pensemos como ejemplo una situación cotidiana. Si transitando por la calle vemos un cuerpo, nos sentimos compelidos a leerlo automáticamente como varón o como mujer, ya que estas son las categorías legitimadas en términos de género que poseemos para pensarlo en virtud de cómo opera la matriz de inteligibilidad heterosexual. Todo lo que no pueda ser incluido en este binomio constituye un afuera, es decir, lo abyecto. Por lo tanto, las normas de género, dimorfismo ideal, complementariedad heterosexual de los cuerpos, dominio de la masculinidad, concepciones de feminidad adecuada e inadecuada, determinan lo que será inteligiblemente humano y lo que no, lo que se considerará real y lo que no.
La teoría de la performatividad de género tal vez sea el aporte más significativo de Butler, pero se trata de una categoría que ha sufrido varios cambios a lo largo de su obra y puede pensarse desde varias aristas. En primer lugar, el género como performativo es el género como performance, término que la autora extrae del teatro y por ello se entiende que el género es en efecto una actuación, un hacer y no un atributo con el que contarían los sujetos aún antes de su estar actuando. En este sentido, el ser mujer o varón no son cualidades que vengan dadas de nacimiento, ni tampoco existe un momento único en el cual alguien se convierta en varón o mujer, sino que en cada acto que llevamos, en la ropa que elegimos para vestirnos, en el nombre que utilizamos, en la forma de hablar, caminar, expresarnos, en la forma en que la gente nos lee, la imagen que nos devuelve, es decir, en cada momento, volvemos a actualizar la idea que creamos, siempre con otros, sobre quiénes somos. La repetición constante de ese conjunto de actos va creando nuestra identidad en cada momento y por lo tanto, el ser alguien es un proceso continuo e inacabado. El problema de esta primera aproximación al concepto de performatividad, tan relacionada con la actuación, el ritual, lo teatral, sumada a la mala interpretación de algunos de los ejemplos que propone Butler en el género en disputa, llevó a una interpretación voluntarista de la performatividad y en su segundo libro, Cuerpos que importan, Butler plantea que el género no es selectivo. El sujeto no abre el ropero y elige su género cada día, ya que de hacerlo se convertiría en un sujeto instrumental que no se da cuenta de su existencia, ya que decide por el género. La performatividad se trata de la anticipación que conjura su objeto, porque tenemos ciertas expectativas respecto al género que debemos revestir. Actuamos en consecuencia, de modo estable, repetitivo, hasta que interiorizamos esos actos. Pensamos que actúa una esencia interior que se exterioriza, que se pone al descubierto en lo que hacemos, pero en realidad es al revés. Es la expectativa la que acaba produciendo el fenómeno mismo que anticipa. La supuesta esencia de género la originamos con la repetición sostenida de actos y discursos, ese efecto de un ritual que se naturaliza. Luego nos convencemos de que siempre estuvo ahí y nos hizo actuar de esa manera. En Cuerpos aliados y lucha política, Butler define performatividad como enunciados lingüísticos que, en el momento en que son pronunciados, crean una realidad o hacen que exista algo por el simple hecho de ser nombrado. Su teoría, por lo tanto, oscila entre entender la performatividad como algo lingüístico y algo teatral. Lo importante de este concepto es poner de relieve el poder del lenguaje para crear realidad tal como la entendemos, para dotar de significados a los cuerpos, los deseos y las identidades de las personas. El objetivo de sus ejemplos, muchas veces mal interpretados, es mostrar que no hay original de género, que no existen en realidad formulaciones correctas o válidas de género, ni formulaciones que fallen. No hay mujeres naturales y otras impostadas. Las relaciones heterosexuales actúan como norma, pero pueden ser pervertidas. Todos hacemos performance de género de modo continuo, citando modelos y normas en las que hemos sido educadas y por las que estamos constituidas. Así, se demuestra que es solo una creencia la idea de que existe un modelo de relación natural entre dos sexos anatómicamente correctos y lógicamente opuestos. Esa creencia es la heteronorma, un sistema de representación de géneros y sexualidades hegemónicas que reproducimos continuamente. Teniendo en cuenta que los marcos de inteligibilidad se rigen por la heteronorma, capaz de generar sanciones para quienes no cumplan con sus preceptos, Butler considera necesario teorizar sobre la violencia. Todos los seres humanos estamos definidos por una incuestionable e inalterable vulnerabilidad de nuestra existencia, de nuestros cuerpos. Entre las condicionantes en los que se ven concebidos los seres vivos, se destaca ser susceptibles de ser eliminados por voluntad o accidente. La supervivencia no está garantizada. Según Butler, la precariedad designa esa condición políticamente inducida en la que ciertas poblaciones adolecen de falta de redes de apoyo y sociales y económicas y están diferencialmente más expuestas a los daños de la violencia y la muerte. La precariedad se relaciona directamente con las normas de género, ya que quienes no actúan o viven sus géneros de manera inteligible entran en riesgos de violencia y acoso. Las normas de género regulan cómo aparecer en el espacio público, producen una distinción de lo público y lo privado, instrumentalizada en función de las políticas sexuales. En este sentido, lo que algunos sujetos pueden hacer depende de cómo sean vistos en sociedad. Sus vínculos privados son discutidos y evaluados por la sociedad como todo. En relación con lo expuesto, podemos considerar dos ejemplos que surgen del contexto de ciertos cambios legislativos a nivel nacional. La penalización del travestismo, bajo la forma de salir con ropas del sexo opuesto,
a ofender el pudor, están indicando que existe una normativa social de qué tipo de personas pueden utilizar determinada vestimenta y en qué contextos y quiénes no. Del mismo modo, en los debates por la aprobación del matrimonio igualitario, cuando se discutía cuáles identidades podían manifestar afecto públicamente y cuáles no, se ponía en evidencia cómo el espacio público se encuentra atravesado por normativas sexogenéricas, por la heterosexualidad que entonces se constituye como norma. Los postulados de Butler sobre la heterosexualidad como norma, su teoría de la performatividad, de la vulnerabilidad de los cuerpos y la precariedad de las vidas, la lleva a redefinir los modos en que entendemos las identidades, habitamos los cuerpos y concebimos las normas. Desnudar los fundamentos de un sistema opresivo es condición necesaria para la subversión.